y los pacos no se atrevían a entrar. Entonces entrábamos nosotros y los que nos protegían eran lumpen de la población. Como diciendo, esta película es nuestra, weón. Vengan para acá y íbamos con los actores, la Pati Rivadeneira, todos nos instalamos ahí y todos estos cabros, así con pinta de pato malo, pero con nosotros eran muy gentiles y decían, esta película es nuestra, nosotros los protegemos. Incluso pasaban cosas alrededor de la filmación que eran espectaculares. Espectaculares, se puede decir. Que venía gente de otra pobla o venían unos patos malos de otra pobla y salían estos patos malos de la pobla que nos estaban protegiendo y habían peleas, a cuchillazos casi, y decían, no se preocupen, firmen tranquilos, estos huevones no. Entonces, bueno, hay mucha anécdota y no sé, vemos los materiales primero. Déjame ver si puedo ahora, Gonzalo. Ya. Déjame ver si puedo subirlo ahora. Voy a cerrar la puerta que el perro abrió la puerta. ¿Cómo se llamaba, Gonzalo? ¿El material cómo se llamaba? Puta, ya te dije, hombre. El programa era como no. Espérate, a ver. Se llama punto de quiebre. Aquí está. Veamos si se escucha, por favor. ¿Se escucha? Sí. Ya, ok. Ahí está el programa. Ahora no se escucha. ¿Se escucha? Se escuchaba y tú no sé qué pasó, se cortó. Pon más fuerte, no sé. No se escucha, parece. Pon más fuerte o pon sonido, pon que no sea mute. No se escucha, yo no escucho al menos. Chequea, Ricardo, no se escucha. No se escucha, Ricardo. Ricardo. Dime, Gonzalo. No se escucha, pues. Pero le subo el volumen y se... No, entonces es que tiene que ser directo, si no es que lo ponga el... Bueno, entonces... No se va a poder ver, Gonzalo, no se puede hacer. Ya, listo. Sí. Bueno, sigamos conversando entonces. Eso, no sé si quieren... ustedes han visto la película, quieren conversar de algún aspecto, ¿no? Hacer algún comentario. Ricardo, tú. Bueno, eso, pues, la película obviamente en una época en la cual se vendía Bill Pap y pura mensajes subliminales positivos, no caía muy bien. Entonces mucha gente me criticaba por el hecho de filmar algo así. Gente que me decía, oye, ¿hasta cuándo filmáis? Tienes que filmar a la gente
bonita de Chile, el lado bonito de Chile, porque estos marginales, pues, estos pungas de mierda, de drogadictos y todo eso. Entonces, iba contra el discurso, se puede decir, que existía en la época de Pinochet, que existía con toda esa eh, gran cantidad de agencias de publicidad que querían, vendían productos y una imagen de que Chile era un país maravilloso y que había que ser positivo y en el fondo marcar lo positivo y lo hermoso de este país, no acordarse las cosas más negras. Lo que a mí me parecía Viendo realmente, cosas que le haga. perdón, entonces, ¿Aló? sí, había una especie de presión por no, por ocultar este país. Y ocultar, yo lo que siempre me ha interesado es explorar en la realidad, en los personajes reales. Yo esta película no nace de haber leído una novela que hablaba de los jóvenes marginales, nace de haber estado con ellos, haber tomado cerveza con ellos, haber arrancado de los pacos, entonces, y nace de ese diálogo. Entonces, a partir de la realidad me gusta construir la historia, y la, y la mayoría de los personajes están basados en gente que de una forma u otra me rodeaba en ese momento. Entonces, Gonzalo, Gonzalo, hay una pregunta aquí que te puedo, que me la ponen en el chat. Una Constanza pregunta, ¿en qué se inspiraste para el nombre? Calugo Menta. Eh, a ver, en el fondo Calugo Aumenta es un juego que existía en mi generación, en la época, en los colegios. Uno cruzaba las manos y si venía una persona, eh, te golpeaba una mano y te decía Caluga o Menta, y si tú le decías Caluga era a puño cerrado y Menta era a palmada. Pero igual tenías que pelear, igual tenías que pelear, estabas metido en la guerra. Y, no, y hay una cosa que ahora, yo en ese momento conocí a los prisioneros que estaban recién saliendo, lo había conocido hace como 2 años, e hicimos, cuando yo hice un documental que se llamaba Los Guerreros Pacifistas, hice la presentación y los invité a ellos, apenas no tenían ni instrumento. Y me impresionó porque me contaba el González, me contaba de que a ellos los tenían bloqueados, los tenían censurados y no los dejaban ir a tocar la televisión, a menos que cambiaran el nombre de los prisioneros, que no tenían que cambiarse de nombre. Y escuché esa canción que se llamaba El baile de los que sobran, que calzaba mucho con la idea que yo tenía, y intenté usar la canción cuando estaba recién saliendo. Y el manager de ellos, claro, me cobró como $12,000, que era casi no la mitad, pero era un 10%, 20% del presupuesto que teníamos para hacer la película. Yo le dije, puta, ubícate un poco, quizás te puedo pagar después, pero ahora no tenemos ni un peso. Y al final, una muy mala decisión, quizás debería haberme conseguido esos $10,000, hubiera sido genial, para haber usado la canción, que obviamente es una canción que es emblemática en Chile y en toda América Latina, hubiera potenciado la temática de la película. Entonces, bueno, Calugo Menta, el nombre nació de esa especie de escepticismo de que no tienes dos posibilidades, tienes que pelear o pelear, que a balazo o a cuchillazo. Entonces, es una situación como complicada. Y había muchos diálogos que a mí me motivaban. No sé, en esa época estaban empezando a ver la campaña presidencial del año 90, fue la creo. Entonces salían muchos de los alcaldes que había nombrado Pinochet. Mileno, todo esto eran alcaldes de todas de las zonas populares. Entonces, hay una imagen que, que, los jóvenes que están votados ahí en el Tierral le dicen a la delegación política de un alcalde que viene a hablar de joven a joven,
dicen, llegó la democracia, era algo real, era para todo el discurso de una dictadura que era violenta, brutal, que de repente se viste con piel de oveja y trata de ir a explicarle a los jóvenes que, que se incorporen, que les van a poner pasto y todo eso, era algo real. Entonces, a mí me impresionó mucho porque vi un reportaje en uno de los noticieros de la época, de que estaba Lavín, que le hablaba a unos jóvenes que estaban votados así en una población, y decía, oye, si yo te entiendo, yo también fumé marihuana, que le dijo un asistente de Lavín, nosotros somos todos jóvenes, ¿cómo se llama Lavín? Joaquín también fue joven y todo eso, y tenemos que establecer un diálogo queremos saber sus inquietudes, y aquí entre jóvenes vamos a hacer crecer esta población y el país y todo. Un poco estoy ridiculizando, pero es algo real. Entonces yo dije, esta es una muy buena escena, que lo que nos interesó eso que dijeran que yo también fui joven, que le dice el cuico a los otros que están ahí votados. Me pareció interesante rescatar lo que provoca esa imagen. Que a mí me Gonzalo, disculpa que te interrumpa, que hay otra pregunta, que si quieres termina lo que estás contando, pero hay una pregunta que es sobre cuán compleja fue la distribución de la película y si la fueron a mostrar a la población. Sí, se mostró, bueno, la película, mira, tuvo un recorrido increíble. Que, yo empecé con la idea de hacer la película y me conseguí de la televisión española, se interesaron en ser coproductores, televisión española. Después había una persona en el Channel 4 de Inglaterra, el Canal 4, que era uno de los canales que sacaba materiales más interesantes de todo el mundo, que estaban haciendo querían hacer una serie de películas sobre la juventud en distintas partes del mundo. Y yo por ese motivo, con una amiga, les mandé un material que mostraba algunas escenas de la película. Y Channel 4 se metió también. Después se interesaron como estos dos canales apoyaron, se interesaron en Francia. Entonces la película tuvo una Francia-Alemania, el canal Arte, tuvo una distribución. En Chile pasó una cosa muy especial. A mí, don Pepe Daire, que lo conocía y lo conocí a través de cuando hice la película Susi, y que ganó mucha plata porque Susi tuvo un éxito increíble, y teníamos un diálogo muy, muy divertido con él, yo lo apreciaba mucho. Me dijo, oye Gonzalo, pero no hagáis estas películas, weón, más Marcela Osorio, no sé qué cosa. No, yo quiero hacer esta película, le dije, don Pepe, porque me voy a poner viejo, que ya esta película la debería haber hecho antes. ¿Ah? Y ahora es la última oportunidad que tengo, porque tengo la vivencia, tengo la sensación, tengo el lenguaje, tengo el código de mi relación con la gente joven. Y la voy a hacer, porque creo que hay que hacerla. Y después él la sacó en la sala de cine. Y pasó algo que tuve suerte. La película salió justo cuando se estrenó en 3 salas de cine, en el Rex, en Los Leones y creo que el Ducal. En 3 salas de cine, justo el mismo día que era el concierto de Amnesty en Chile, año 90. Lo que fue terrible para mí, porque nadie fue a ver la película, todos los jóvenes fueron a gastar la plata a ver el concierto. Entonces, no fue nadie ese fin de semana, y normalmente si no va nadie, el primer fin de semana te sacan. Y a mí, don Pepe me dijo, mira Gonzalo, yo respeto mucho tu trabajo, estoy totalmente en contra de los personajes de esta película, pero ya te la voy a defender, pues no puede durar 3 días esta película. Siendo que afuera la vida estaba yendo bastante bien. Y la dejó en el Rex 3, que habían Rex 1, 2 y 3, el que tenía la sala más chica. Y resulta que empezó a tener público, y empezó a subir. A la 6ª semana, duró 7 meses la película, haciendo un buen promedio, que era sobre todo
la mitad del promedio era el día miércoles, que la entrada era más barata. Entonces logró hacer como 120.000 espectadores, eh, no, que no deja de ser interesante, ¿me entiendes? Y, y la vida en pura gente joven, y a mucha gente joven que no tenían un banco y gastaban, pues se sentían identificados. Después pasaron otras cosas, llegó una periodista del Mercurio, la Raínera, que me entrevistó y se entusiasmó con lo que le dije, yo creo, más que con la película, y yo le tiraba que hiciera un tema, que la vieran algunos políticos. Entonces la vio Bombal, que era alcalde, la vieron como 2, 3, bastante fachos, y ¿qué opinan los locos de la política? Era algo así el tema. Y lo puso también en el reportaje del Mercurio. No sé, entonces la película tuvo una después de haber estado muerta, tuvo una mínima cobertura y duró 6 meses. Ahora, esta película salió fuera de Chile, como dice, televisión española, inglesa y todo eso, gané premios importantes, mejor director en el Festival de Nueva York, cosas así. Mucha gente afuera tampoco no lo entendía mucho, lo tuvieron que subtitular en España, por ejemplo. Pero los personajes rescataban un espíritu de los tiempos del escepticismo, de un no future, que como se puede decir, que un mundo que como que no se veía que tenía mucho futuro. Eh, y, eh, y fue bastante bien alabada y criticada, cosa que es raro, ¿no? Y lo que sí me ha impresionado, que esta película, han pasado los 30 años, y a partir de un momento, no era raro, no voy a decir que todos los meses, pero no era raro que varias veces en un semestre o en un año, había gente que me decía, ahora, ahora recién se acuerdan de los locos, o me decían algunos diálogos de la película. Entonces, o yo me tocó ir a participar en presentar otras películas que hice después en la universidad, y se me acercaban unos jóvenes y me decían, oye, si yo hice cine fue porque vi Calugo Menta, bueno, porque me destapó los sesos y todo. Entonces dije, puta, discúlpame, bueno, te cagué entonces, porque hacer cine en Chile es complicado. Eh, pero como que quiero decir que la película como que recoge un ambiente, una época, y hay una generación que, que la valora, y para mí es gratificante y es hermoso darse cuenta de que hay gente, hay parte de una generación que la siente como un elemento a recordar. Gonzalo, mira, aquí hay otra pregunta de Constanza que quiere saber porque seguramente maneja que el Nicky no era un actor profesional, que tú lo sacaste no sé si hablaste de eso, que lo sacaste de un grupo de teatro que viene en una población. Entonces, esta persona quiere saber cuáles fueron los cambios que experimentó el Nicky durante la historia. Y yo le agregaría un poco cómo fue el método que usaste para trabajar con él. Y alguien pregunta sobre el personaje de Manuela y Patricia en su rol. Ya. No, el Nicky es algo bastante especial, fue una decisión difícil de tomar y responsable incluso. Yo estaba muy cercano a la gente, al grupo de teatro de Andrés Pérez. Era amigo de la Patricia, que era amiga loquita, que hacían teatro, a la gente que hacían teatro y eventos en el Trolley, con Ramón Grifero. Había todo un grupo de resistencia cultural en esa época, que se hacían cosas interesantes, entretenidas, teatros, recitales. Entonces, el mismo Feto, el actor que hace el Feto, era un cabro de mierda que tenía 14 años, que andaba con bototo, que se curaba mucho y se drogaba y le gustaba pelear. Le gustaba pelear, entonces provocaba. Incluso en la filmación tuvimos muchos problemas porque le encantaba pegarle a Parodi. Parodi me decía, este buen me pega una patada más con sus bototos y yo renuncio. Bueno, entonces se armó un grupo, y en el cual el actor iba a ser, en un momento iba a ser, ¿cómo se llama? A mi amigo, te dije, Ricardo, el de la Negra Esther. Boris Cuercha. Boris, iba a ser Boris, que trabajó, ¿cómo se llama?
Parodi, y eran juntas, y había todo un grupo ahí que iban a actuar, y Boris prefirió no meterse, porque él tenía toda con Andrés Pérez tenían toda una disciplina y no quería salirse de la disciplina que llevaban, porque hacer una película involucraba alejarse. Entonces, seguíamos con el casting, y yo tenía ganas, siempre pensado de que el casting se juega en gran parte de la película, y el realismo que aporta el rostro de las personas que elige a la película son primordial. Y apareció el Nicky con dos o tres, con su hermano y con dos o tres más que hacían teatro en una población, teatro popular. Entonces bien arreglado, así como pintoso, fumando su cigarro. Y el tipo yo encontré que era muy fotogénico, anguloso y todo, y mostraba un poco la dureza de la vida, de la vida que alguien ha vivido ahí. Entonces me contaba anécdotas que eran increíbles, de cómo vivía la juventud, cómo se drogaban. Entonces me la jugué por él, me la jugué por él. Ahora fue súper peligroso porque estaba muy bien el trato antes de empezar a filmar. Pero cuando empezamos a filmar, que para filmar es una disciplina increíble, es un equipo de 20, 30 personas que tienen que estar coordinados con horarios súper duros, levantarse temprano, a veces acostarse muy tarde, trabajar 14, 15 horas, y es muy estresante porque coordinar todo, hacer una película, tú sabes, Ricardo, es complicadísimo. Entonces pasó el día y filmamos, y eso que apenas actuó el Nicky, eh, y empezamos a filmar el segundo día y no llegaba. Entonces de repente llega el hermano, que era un poco menor, y me dice, oye, quiero hablar contigo, Mauricio. Sí, ¿qué pasa? Y viene y me dice, oye, por favor, no quiero seguir, güey. Estoy angustiadísimo. Yo pensé que hacer una película que no íbamos a fumar unos pitos, unas chelas, íbamos a filmar un rato y chao. Pero yo no soporto esta presión, como se dio cuenta que no era eso, ¿me entiendes? Que no era, que había que trabajar y había que concentrarse, en todo hacer una película. Puta, yo le dije, pero no me caí ahora, ahora tengo todo armado, ya filmamos incluso un día. Eh, sí, sigamos, te vamos a apoyar, ¿no? Te vamos a apoyar, te vamos a apoyar. Y él tuvo esa reacción. Y después, claro, con la ayuda de los otros actores, Parodi lo ayudaba a la Patricia, eh, sacó adelante el personaje. Pero lo elegí sobre todo por la realidad que le daba al film ese rostro. Como que estaba impregnado de vida dura. Entonces los otros eran actores. Me la jugué por eso. ¿Cuál es? Oye, Gonzalo, hay una persona aquí que pregunta, Pilar Fernández, ¿cómo obtiene los recursos? Uy, si tuviéramos esa varita mágica sería extraordinario. ¿Cómo obtiene los recursos para hacer tus películas? Me imagino que en un comienzo es más complejo ya que entras en la categoría de emergente. ¿Y cómo es ahora? ¿Cómo obtengo recursos? Ay, perdón, y le Eh, agrega a otra persona, ¿en qué proyecto estás trabajando ahora? Para que conteste las dos cosas. Y una cosa, voy a publicar el link de lo que quisimos mostrar que no pudimos para que lo vean después. ya. A ver, ¿cómo se obtienen recursos? Yo creo, mira, es muy difícil hacer cine. Que si alguien quiere ganar dinero o alguien quiere tener una carrera estable, no se lo aconsejo. Yo, en el fondo, me, a partir de un momento y por experiencia que tuve, dije, ¿sabes qué más? Si la vida es así, somos efímeros, y me lo voy a jugar por lo que yo quiero. ¿Eh? Y quiero hacer cine. Prefiero, antes de morirme, mirar hacia atrás y decir, hice lo que quise, gané, perdí, me fue más o menos, no importa. Pero yo no voy a hacer, no sé, no, bueno, que yo también me fui fuera de Chile el año 76, me tuve que ir y viví en distintos países solo, en gran parte solo, pues no me fui exiliado con mi familia ni nada, entonces, en el fondo, eh,
como que era también una persona que se sentía que no tenía origen, porque el Chile que yo dejé, que era el que me interesaba, que amaba y que quería trabajar por él y todo eso, ya no existía. Entonces me tocó conocer otras realidades y afortunadamente, súper interesante, vivir en Francia, en Europa, en París, tener acceso a estudiar allá cine, ver cine, leer una prensa normal, no de energúmenos imbéciles, weón, lameculo de los criminales de la dictadura que se quedan callados. Ese era el mundo normal, no esta weá atroz que vivíamos en este país, que hay que decirlo una y mil veces, ¿me entiendes? Entonces, yo empecé, eh, cuando supe que podía entrar de vuelta, yo había filmado unos reportajes documentales que en parte salen en mi última película, Cabro de Mierda, y me habían echado de Chile y después descubrí que tenía el pasaporte y intenté volver. Me tuvieron en el aeropuerto un día entero y me dejaron entrar a Chile, diciéndome, sabemos, weón, quién eres y toda la huevada, o sea, que cuidado y todo eso. Y, y yo me puse a armar mi primera película, que era Hijo de la Guerra Fría. Esa película la armé con el dinero que gané haciendo estos documentales, reportajes de la dictadura en las poblaciones y todo eso. Espérate, me llama una fan. Eh, entonces tenía dos posibilidades. Gané plata vendiendo los materiales, porque filmé muy buenos materiales que salieron en todas las televisiones europeas y me ahorré, no sé, $50.000. Y tenía dos posibilidades. O me cambio de televisión, me arreglo el departamento que vivía en París, o trato de hacer la película que quiero hacer. Y me compré una lata de películas, partí a Chile y entré a filmar. Y había hablado con la televisión francesa, con un productor francés que me dijeron, no, a mí me interesa meterme en tu película, pero yo no creo que puedas filmar bajo Pinochet lo que quieres filmar, el guión que tienes. Y el arreglo fue de que si yo filmaba, llegaba a Francia de vuelta, él me terminaba la película. Y así fue. Filmé, filmé la mitad, pude filmar la mitad de lo que quería, y armé mi primer largometraje que se llama Hijo de la Guerra Fría, que quedó seleccionado al Festival de Berlín y ganamos dos premios, un premio de la prensa y un premio de ópera prima, no sé qué cosa. Pero el premio más grande fue que un productor alemán se interesó en mi segunda película, que hiciera el proyecto que tenía. Bueno, y así Calugo Venta en la tercera película que se dice Susi, con el productor alemán, y esta, con los contactos y con el éxito que había tenido en las películas anteriores, se armó con España, como dije, con Francia, con la televisión francesa, con la televisión inglesa y con la televisión española. Y así y filmé la película. Y después siempre ha sido una cadena que termino un proyecto y cuando lo salgo a presentar a los festivales llego con más proyectos y a veces recojo dinero de las ventas del proyecto anterior que me sirven para pagar las deudas de ese proyecto y tener una base para echar a andar otro proyecto. Entonces, yo he funcionado y hice 3 películas bajo Pinochet, porque ahora yo le digo a mis alumnos, los jóvenes, oye, ahí no existía el Fondar, no existía el Consejo de la Cultura, no existía el Ministerio de la Cultura, nada. Ahí lo que existía es que si uno ponía una cámara en la calle, miraba al lado y tenía 2 minutos para filmar rápido y salir arrancando, porque se te acercaban ya sea ya los pacos mismos cuando eran situaciones más candentes, o se te acercaban los típicos civiles peligrosos que, que nos visitaban en la casa y todo. Entonces, eh, ¿cómo he hecho la película? En el fondo, yo creo que hay que tener, no sé, hay que ser muy duro de cabeza, bueno, muy duro de cabeza. Y he tenido suerte en el sentido de que he hecho una película a la otra y siempre la presento en festivales y llega alguien que se me acerca, oye, quiero ser un suizo, que quiero meter en tu próxima película y me ponen un 20% y haciendo películas muy baratas,
muy barata. Yo he postulado aquí a los fondos, creo que, no sé, de 15 veces he tenido la suerte de tener 3 fondos, uno o dos que son más interesantes, que fueron como el 20% del presupuesto. Eh, Otro fue simbólico para hacer los afiches. Creo que caludamente, claro, para los afiches. No, pues si no, caludamente no había nada, lo hice con la gente de afuera. Oye, Entonces, Gonzalo, te hacen una pregunta aquí. Primero, que cuente un poco en qué estás. Yo sé que estás en un proyecto muy bonito, pero sería interesante que nos contaras. Y Edio Campo, un ex alumno, pregunta, esta locura en la que vivimos, ¿cuál es su visión de Chile de hoy? ¿Quiénes son los personajes actuales que le llaman la atención? ya, pero ¿en qué estoy? Estoy ahí, Eddie, donde siempre, tratando de hacer mi próxima película, que para mí el cine es una forma de vivir, de explorar, ¿ah? De explorar lo que me rodea, lo que soy y todo eso, ¿no? Entonces, y me gusta mucho, me gusta mucho y ojalá que, me, que se dé la circunstancia que pueda echarla a andar. Ahora estoy metido en 2 proyectos, uno que se llama El fotógrafo de Dios, que es un guión basado en una novela y que agarra en parte la vida del fotógrafo Sergio Larraín, que es un personaje mítico, interesante, un fotógrafo de los años 70, 60, que fue parte de Magnum, la agencia de fotografía de más prestigio en el mundo entero, y de repente abandonó todo y se fue a vivir al norte de Chile. Bueno, estoy en ese proyecto, tengo un productor español, catalán, bastante bueno, Paco Poch, que ha ganado varios festivales de Cannes. Tengo un actor, Sergi López, que es un actor bastante conocido en España, que facilita mucho el financiamiento. Y estábamos filmando el contrato con la televisión catalana, y ahora está todo congelado hasta que empiece a funcionar de nuevo España y el mundo entero. Pero se supone que el fondo ya pasamos la primera etapa, que no es que vamos a tener que de nuevo empezar con conversaciones, sino que ya está aprobado el proyecto, y en la medida que entre a funcionar de nuevo la televisión catalana y el mundo del cine en España, voy a poder trabajar y sacarlo adelante. Y además tengo un proyecto que me gusta mucho, que lo postulé aquí a los fondos de televisión, que se llama Cueca Brava, que mi idea era hacer una serie en el cual, a partir de la cueca, del rol de la mujer en la cueca, contar el rol de 3 épocas de 3 distintas mujeres. Porque antes de la cueca, que la mujer era la chinita, que movía el poto, y ahora la mujer empoderada, que baila, que maneja el asunto, que maneja al hombre y todo eso. Me interesaba usarlo como metáfora de una historia que en el fondo a mí me gusta ir a historias, rescatar historias reales, si son increíbles. Porque se me había olvidado, fíjate, que acá es como normal, me lo contaron a una gente que yo estuve en el sur ahora, de que el patrón de fondo era dueño de la oveja, de los caballos, y también tenía el derecho ¿cómo se llama? El A derecho a pernada. nada. Tenía el derecho, y como algo lo más natural. Entonces yo dije, aquí hay un tema interesante. Y cuento la historia, que lo vinculé con un poco la historia de la primera mujer condenada a muerte en Chile, que fue una mujer que mató a su marido, que se apropió de ella, a 15 puñaladas. ¿Me entiendes? Entonces, mezclo, mi idea es agarrar ese tema de la vida cotidiana, los ritos que son aceptados, la historia de esta niña que fue como canjeada, como canjearon una vaquita, un conejo, y a ella se tuvo que casar con el patrón de fondo, que era viudo. Y algo que no se cuestionaba, incluso
había gente que estaba feliz porque debía tener un buen futuro esta niñita de 14, 15 años. Entonces cuento la historia de ella, de su hija, ¿ah? Y la historia de la nieta, que es la nieta que, bueno, estoy contando la serie, es una joven periodista que está haciendo la práctica en un canal de televisión en Rancagua, y le ponen como tema que tiene que hacer un reportaje de la Cueca Brava porque vienen las fiestas patrias. Y ella dice, no, yo no quiero la cueca por nada. En mi familia siempre fue un tema prohibido. No se bailaba ni se escuchaba porque mi abuelo detestaba la cueca. Y ella se pone a investigar, y a través de la investigación que hablamos en el fondo de, lo, de los personajes importantes de la cueca y de la Cueca Brava, el Bauchi y todo ese grupo de gente, eh, que va a hacer el reportaje real, ella descubre que su abuelo no era su abuelo. ¿Por qué? Porque su abuela se había enganchado con un cuequero que circulaba por la zona, y ella era hija del cuequero. Entonces, bueno, ¿para qué voy a contar? Pero está muy buena la serie. Ese proyecto lo postulé, una película que ahora se interesó un productor alemán, que quizás podría poner algo de dinero, pero una película que tenemos pensado hacer en Rancagua con el apoyo regional, y que no sea muy caro, como siempre, con la colaboración de actores, y fue una película barata, yeah, una serie barata. Gonzalo, hay Profesor, otra pregunta aquí. disculpe, Hay otra pregunta. un poco una contrapregunta, es que de alguna manera mi pregunta estaba basada en esta interpretación que usted hacía de la generación en la que estaba basada Caluga y Menta, ¿no? Que de alguna manera había sido esta lectura que usted había hecho en el tiempo en que vino, el tiempo de la dictadura, y estuvo viniendo desde Francia a hacer eso. Entonces, mi pregunta, claro, más que el proyecto concreto en términos cinematográficos, era porque usted ponía a propósito de la locura que pasaba en ese tiempo, ¿no? Mi pregunta iba en relación si no cree que ya también hay algún tipo de locura, y cuáles podrían ser, si en ese tiempo eran los personajes estos que habían perdido la capacidad de soñar y todo eso, ¿cuál podría ser los personajes? Tiendo a ver en esta de la Cueca Brava un poco el tema del empoderamiento de la mujer, que es súper importante en Chile. Yo también siento que es un gran movimiento que se está generando, esto de que la mujer está generando como un empoderamiento. Hay más lecturas de eso, ¿no? Hay como más que ni siquiera No, todavía... así es, pero yo, como sé que tú estás interesado en hacer cine y todo, eh, desde hace mucho tiempo que pienso que no es que haya que hacer una película por una temática y porque que ganen los buenos, ¿ah? Sino hay que hacer una película de lo que uno ve y que salpique las contradicciones, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Yo no es que, no es porque lo que está pasando ahora es obvio, que al Chile, a mí me tocó irme de Chile ahora, que me tocó ir a presentar una película, el 17 de octubre, y salí con un Chile que, bueno, quizás hemos compartido con los alumnos conversando. Yo era muy pesimista, escéptico, era un país que se había entregado a un modelo de mierda que impera el matonaje económico, ¿ah? Que la gente está al servicio de la economía y no la economía al servicio de la gente. Un Chile que como que ya no había nada que hacer, había que acomodarse a él y ver cómo uno sobrevivía. Esa era la visión que yo tenía. Mismo si habían otras señales por gente que uno conoce, que, que, que daban una esperanza. Pero lo que pasó el 18, yo llegué fuera de Chile el día 19 en la mañana, y mi hijo me dice, papá, está la cagada, ¿qué pasó? No, que están aquí los pacos, ya hay barricadas. No, papá, está la cagada. Y yo volví a los 20 días, o más, volví en noviembre, y era como si hubiera salido de una película y hubiera entrado en otra película. Anduve en la Alameda, fui a la Plaza Italia, los murales, el pavimento quemado, los eslogans, la gente que estaba en la televisión. Yo no podía ver televisión, yo no soy nadie, pero lo digo porque lo sentía.
porque en el fondo era juntar mierda, juntar rabia, tanto discurso, tanta banalidad, tanta estupidez, tanto animador huevón, ¿me entiendes? Todo dominado por unos editores y por un poder económico que controla los medios de comunicación y que le obliga a los periodistas a quedarse callados, a los animadores fomentar huevadas. Entonces, era un país que yo detestaba profundamente. Resulta que vuelvo 30 días después, oye, y todo esto, la mayoría de estos animadores pensaban y sabían lo que estaba pasando. Entonces, bueno, ¿para qué decir ver a algunos personajes de la UDI diciendo, no, si en realidad se nos fue la mano, el proyecto fue demasiado económico, social? No sé, un Chile que cambió y espero que cambió profundamente y que toda esta generación que se reveló, nadie la va a mover. De ahí, ¿me entiendes? Espero, porque vaya a saber uno cómo va a ser cómo se organiza ahora el naipe, sobre todo cuando entra en una cosa tan potente como apocalíptica como el virus que tenemos ahora, ¿me entiendes? Pero no hay que soltar eso de que todo lo que se ganó para llegar al 18 de octubre y una nueva constitución, que no enreda más el asunto, hay que tratarlo así en la cara con asco, güey. Aquí lo que se quiere es que haya una constitución que toda la gente se sienta representada, más o menos. No es que queramos agarrar la pelota y que la constitución sea de nosotros, ¿me entiendes? Como lo hicieron ellos. Entonces, eso es que hay que exigir una constitución y que tenga como primer tema la dignidad, en el cual la dignidad la economía que tiene que tener un gran parte como objetivo, dar bienestar a la gente. Si la vida, ahora con este coronavirus, quizás virus nos vamos a dar cuenta de que en el fondo somos súper frágiles, ¿me entendés? Y todas las estupideces que nos preocupábamos tanto y todo eso, ya hasta ahora lo están diciendo, que se puede vivir con menos cosas, ¿me entiendes? Entonces, no sé, es bien especial, ¿eh? Yo me siento, por un lado, privilegiado, y veo a mi amigo Miguel, que no haya tocado vivir esto, bueno. Yo ya estaba como entregado. Yo pensaba que este país ya había sido domesticado por el matonaje económico y chao. Y no había que ir contra la corriente. Teníamos quizás mirar cómo la gente va a los malls como símbolo de la mayor felicidad. Entonces, y ahora viene todo esto que hace que realmente es especial, lo del virus, que te hace pensar quiénes somos, bueno, qué nos creemos, no somos nada. Entonces, quizás saber que se puede vivir mínimamente con cosas y ser más feliz, en el fondo. No andar estresado con tanta estupidez de una sociedad de consumo enfermiza. Que eso era... Oye, ¿sí? Eddie, ¿te respondió? Estamos bien. Pero por eso, como te digo, que mi objetivo no es pensar qué película hay que hacer ahora, todo eso. Quizás recoger anécdotas reales, más que del discurso que hay que hacer, anécdotas reales de la vida cotidiana de las personas reales, que de una forma u otra transpiren la buena causa que supuestamente queremos los cineastas, porque tampoco Oye, no somos yo te curas. quiero hacer una pregunta, Gonzalo. Cuando tú creaste Calú Momenta o tus otras películas, ¿en el fondo partes con una idea más global o partes como por una arista pequeña y de a poco vas encontrando el guión? Al enfrentarte al rodaje ya tienes el guión completamente escrito o es un guión más abierto que va sufriendo cambios durante el rodaje? ¿Cómo es el proceso? No, yo creo que hay una metamorfosis permanente, que yo normalmente, caludamente o amnesia, hace un proceso antes de que voy teniendo ideas, secuencias, personajes desordenados que me interesan por aquí, me interesa por aquí, hay algo interesante. Y voy anotando. Entonces me tocaba mucho y me favorecía de que yo hacía una película, viajaba mucho tiempo, 6 meses a los festivales y todo eso, veía mucho cine y paralelamente estaba empezando a pensar en la nueva película.
Entonces, por un lado me servía mucho porque yo veía mucho cine, entonces cuando estaba escribiendo, estaba pensando, estaba viendo películas y estaba viendo cómo se construían las historias, cómo se construían los personajes, entonces partía de ahí. Bueno, yo notaba cosas y de repente, a partir de un momento, cuando ya veía que había una posibilidad de conseguir algo de financiamiento, me juntaba con mi amigo Gustavo Frías, que empezábamos a sacar los papeles y él me ayudaba a estructurar. Y él era una persona muy sabia y Tu guionista, ¿no? guionista, sí, guionista, bueno, famoso acá y se murió hace unos años. Hizo bueno con Cayosi, Julio Gómez San Julio, Coronación ¿no? Y su vida siempre fue una cosa muy especial. Un marginal noble, porque él se creía como también muy, como un zar, un caballero de la nobleza, y siendo un loco de la guerra. Bueno, trabajaba con él, pimponeábamos, y a partir de un momento cuando ya teníamos contacto para que pudieran financiarnos la película, ahí nos amenazábamos, amarrábamos lo que teníamos para presentarlo primero. Pero después viene la otra etapa, cuando uno empieza a hacer el casting, a conocer los rostros, y claro, a partir de que uno va viendo las personas, las locaciones, yo voy trabajando, porque ahí uno empieza a impregnarse de lo real. La película, como le digo a mis alumnos, más allá de tener ideas, ¿ah?, que se tienen que poner en un guión, en palabras, tienen que ser situaciones, personajes, imágenes, ¿me entiendes? Entonces, ese era el proceso, pero todo muy ligado a las posibilidades reales de que alguien fuera, que había que presentarle el, el, el proyecto a alguien que se hubiera entusiasmado con la última o las películas que había hecho. Acá en Chile es muy complicado. Digamos, es una vergüenza. Lo que hemos padecido los cineastas acá en Chile es una vergüenza. Fíjate que es casi un lujo que te reciban para ver tu película, tus proyectos, no las pasan en la televisión. Hay unos documentales excelentes y son toda una manga de huevones, lo voy a decir porque no tengo nada que perder, ¿eh?, que los ponen ahí para administrar un modelo mental, ¿eh?, que se supone lo que le gusta a la gente. Si no queremos y que tienen que financiarse más encima, una televisión pública que es una vergüenza, que es un travestismo, ¿no? La Una función en Chile es volarle la perdida a la gente. Bueno. Ese es claro, básicamente. y que en el fondo ponen a gente, que hay que decirlo, todos estos directores que ponen y todo, son el filtro para que no haya unas películas como la de Miguel Litín que estén una vez al año programadas. Si tampoco no queremos que sean, quizás tienen que haber, obviamente, horarios que producen más dinero, que hagan los shows, los concursos, todas las mierdas que hacen, con todo respeto. Pero tiene que haber un espacio donde haya películas que hablan y que comunican con la gente. Yo he visto unos documentales que dicen, no, que no les va a interesar. Te aseguro que les va a interesar a las mujeres, a las jóvenes, cosas maravillosas, pero no. Entonces, ¿qué pasa? Que fuimos en un país tomado, la televisión pública tomada. Una vergüenza, se lo dijimos a Enrique Correa en su momento. ¿Cómo nos viene a decir que esto va a ser la televisión pública? Que va a ser financiada por los mismos que financiaron a Pinochet, weón. Así de simple, ¿me entiendes? Porque el Estado no podemos dejar que la televisión esté en manos del gobierno de turno. Puta, pero el gobierno de turno de Pinochet tuvo TVN, todos los años usó, abusó, robó, ¿ah?, envenenó el país. Y después resulta cuando ganamos la democracia, no puede estar en el gobierno de la democracia. Ahí dándole la oportunidad a toda la gente que había quedado fuera del de Pinochet. ¿Quién quiere hablar? ¿Me escucha, Gonzalo? Sí. Yo. ¿Dónde? Yo. ¿Dónde? Pues da lo mismo. Dígalo. ¿Cómo te llamas? Miguel Litín. Ah, Miguel. ¿Me ves? Sí, te veo. Hola, por eso sí. Sí, hola.
No te veo que estaba ahí está en frente tu a mí, cine, está quieto. Hola Miguel, ¿cómo estamos aquí, con la estoy quieto porque si no se cuarentena? me cae el internet. Mira, La sesentena, la sesentena, weón, chucha. pero trabajo mucho. Oye, a mí en tu cine siempre me ha llamado poderosamente la atención, hasta tu última película, ¿ah? Los personajes femeninos. Quizás sean los personajes femeninos populares más interesantes y profundos de todo el cine chileno. En general, los personajes femeninos se tratan en forma muy superficial y terminan siendo unas caricaturas. O la mujer pituca, o la mujer pobre, o la rica, etc. ¿No? En cambio, los personajes femeninos tuyos, en tus películas tienen una profundidad y tienen más de una visión. Son realmente interesantes, desde la bondad hasta la maldad. Es decir, son personajes, son personas vivas. Entonces, hablando de esto, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu forma de acercarse a lo femenino, al personaje femenino chileno, con toda su complejidad? Maestro. Bueno, como decía antes, a mí siempre me gusta explorar a partir de la realidad. Entonces, el personaje, por ejemplo, de Caluga Menta, los personajes de la pobladora, la negra y Me el gusta rol mucho ese personaje porque de te la dice, cuica que hacía la Patricia Rivadeneira, de una forma u otra rescataba la realidad y la Patricia, que formaba parte ya sé. de familia Pituca, ¿me entiendes? Y que se alejó y se metió con un grupo, con la gente de teatro, del Chole y todo eso, y con los músicos underground de la época y todo eso, me interesó, yo no la conocía y la conocí así. Entonces me interesó lo que estaba pasando, que en el fondo se había roto en parte un muro social, lo había roto la generación joven, quizás a través de la música, del sexo y de la droga también, ¿me entiendes? Entonces, como que en ese caso el personaje nace de todo un grupo incluso de amigas que se llamaban las Cleopatras, que eran irreverentes, empoderadas, ¿ah? Que no andaban pidiéndole permiso a nadie para vivir su sexualidad, sus cosas y todo eso. Entonces, que me interesaba, interesó desarrollarlo y mezclarlo con el mundo popular duro de Calugo Menta, de los loquitos y que tenían toda su forma de sobrevivir, su Sí, pero las descripción. loquitas, hablemos de ellas. Sí. Hay una Entonces, línea bueno, pero horizontal que básicamente, tú estás describiendo, pero la vertical, querido Gonzalo, te lo he preguntado muchas veces, la feminidad de los personajes, tu lado femenino en definitiva. Digo yo como autor porque estas mujeres, que son muy reales, tienen, ¿no? Ya digo, desde la bondad a la maravilla, la pasión a la maldad. Y son personajes muy fuertes y muy interesantes dentro de la dramaturgia cinematográfica de América Latina. Entonces hay ahí sí, un trabajo que indiscutiblemente tú vas al personaje, porque después te quería preguntar algo que va un poquito quizás más allá, en tu prioridad narrativa, en la historia o el personaje. prioridad narrativa, ¿qué es la historia o qué? Perdón, Miguel. ¿La historia o el personaje? ¿La Yo creo que historia o el personaje? van muy juntos, pero me gusta llegar a la historia a través de los personajes, de la actitud de los personajes, más allá de lo que piensan y lo que hablan, de la actitud, del gesto, del universo social, del entorno. La historia se arma más fácil, pero la historia, en el fondo, para mí, hay que cumplir con hacer un desarrollo dramático.
Ahora, lo que tú cuentas, por ejemplo, en Calugo Menta, o lo que cuento en Cabro de Mierda, por ejemplo, después me doy cuenta. No parto a priori que yo quiero contar esto. Para mí hago la película para explorar, y voy descubriendo, y hay cosas que no voy descubriendo y las pongo, y porque no las entiendo, las pongo. O sea, no es que tenga un discurso. Me ha tocado muchas veces que me siento en debate o en universidades o en conversatorios después de las películas, en los festivales, que hay gente que me dice, porque tú agarraste la teoría psicoanalítica de los años 60, bueno, que decían tal cosa, y ahí fuiste Claro, de forma a tu personaje. Yo le dije, no, yo no, que yo hago mi personaje, yo no parto haciendo unos personajes para que cumpla o le dé valor a toda una tesis sociológica, psicológica, ¿me entiendes? Entonces, como lo que te quiero decir, Miguel, que en el fondo yo no parto teniendo como objetivo algo muy claro, sino que como desarrollar un camino que voy descubriendo. Entonces la feminidad, la sexualidad, todas esas cosas eh, son en parte de, de vivencia, de compartir, de conocer personas y de intuición. Yo no veo a la mujer como un tema, lo veo como un ser humano que vive más, uno más, como nosotros. Y hay distintos tipos de mujeres, como hay distintos tipos de hombres, ¿me entiendes? sin Entonces, duda, ¿no? ahora que mi personaje, de una forma u otra, provoquen o gusten a alguna gente porque son más reales, es porque hay personajes que son maravillosos, mujeres maravillosas que viven en la realidad de hoy en día, ¿entiendes? Pero yo no parto como que la película tenga que hacer una comprobación del discurso que yo tengo. Pero sin duda que los personajes femeninos son muchísimo más fuertes en tus películas que los personajes masculinos. Es que tú eres una persona muy sensible al mundo ¿No? femenino. No, ya, tampoco. Porque yo jamás voy a creer un realizador. Yo un día escuché a Glauber Rocha, el gran cineasta brasileño, que lo conoce, por supuesto, Sí. diciendo en una reunión de intelectuales en Nueva York que él trabajaba de la razón, o sea, que la razón no valía para establecer el arte, que él trabajaba sin tomar en cuenta la razón y el razonamiento, y lanzó toda una teoría que es muy atrayente en su encuentro, pero que en la realidad, cuando uno está haciendo una película, sabes que son frases como para los periodistas, porque en realidad tienes que trabajar con la razón y no con la tesis, pero sí con los principios, digamos, del superobjetivo, de lo que tú quieres decir. Porque tú me dices, no quiero, pero si tú vas, por ejemplo, a La Victoria y eliges la francesita en Cabros de Mierda, efectivamente hay una elección de partida, ya hay. Indiscutiblemente que si yo fuera crítico, que no lo soy, jamás lo sé, pero si haría un análisis de tus películas, diría, este es un mundo, en ese es un mundo, ¿ah? Justiniano se expresa en la marginalidad, anticipándose a los personajes que están hoy día en las protestas sociales y en eso, en Caluga aumenta, ¿no? Incluso hay frases de la película que yo he visto en los muros de las ciudades, ¿no? Y entonces se adelanta. Ahora, elige la marginalidad, elige esos personajes que están tomando vacaciones, ¿no? Que en Cuba, por ejemplo, en el Festival de La Habana, producían gran hilaridad en el público, se identificaban mucho, sobre todo cuando había una señora que ofrecía bicicletas, recuerdo. Sí, Están en la marginalidad, están los fue la película de marginales. las bicicletas del Festival de La Habana. La Susi también es una revista que va subiendo, que va
enganchando socialmente hasta que llega. Es como La Rosita del Cachapal, una película de los años 40 que se hizo en Chile, donde la niña que llega es de Rosita del Cachapal, una provinciana. Más de alguna vez lo comentamos. Bueno, el otro personaje que de Happy, esa personaje femenino es tremendo, que parte diciendo: yo no le tengo miedo a nada, no le tengo miedo a los carabineros, no le tengo miedo a esto, no le tiene miedo a nada. Son una postura frente a la vida en la cual tú, a partir del personaje femenino, de su feminidad y de su fuerza, tú te planteas frente al mundo. Entonces, hay un orden interno, todos los personajes consciente en tu cabeza, ¿no?, que organiza este relato que es muy potente. Yo quería conocer, si lo quisiera dar a conocer un poquito, el proceso secreto en que tú asumes esa feminidad. Sí, pero es que tú pones la feminidad y son personajes totalmente distintos. Por ejemplo, la Susi era un personaje que yo lo saqué de un cómic, Susi, Historia del Corazón, que fue cuando yo volví a Chile a filmar, veía la realidad chilena llena de esta, ¿cómo se llama?, la argandoña que leía las noticias, que era casada con un corredor de auto, con todo una mentalidad de arribista, exitista, cliché. Entonces, y más encima me calzaba con la cercanía que tuve con cierta gente de agencia de publicidad que estaban empezando a preparar la campaña del sí. Entonces, que hablaban en términos que tenían que tener una niña símbolo, así como tienen el niño símbolo de la Teletón, una niña símbolo del sí, que era una niña que viniera del campo, que atravesara las montañas, el mar, el desierto, una mujer, ¿verdad? Y que había que crear un personaje. De ahí nació la idea de hacer Susi, de un cómic. Entonces mi idea era que el cómic se transformara, un cómic rosa se transformara en un cómic, en una fotonovela de amor negra. Entonces la última escena, que la niñita triunfó, fue símbolo de la patria, le ponen con una flor, vestida con una capa, que se la copiamos a la Lucía Pinochet, que daba la esperanza al nuevo Chile, y termina acostada conversando con don Agustín, porque digamos, y dije, está bien don Agustín, porque entre Agustín Edwards y Augusto Pinochet está bien, me gusta. Y el don Agustín le explica cómo funciona la sociedad a esta niñita símbolo, que hay que tener la capacidad de producir miedo. Escucha los textos, que son súper buenos. Entonces, nació la película de una realidad que estaban armando una campaña que necesitaban mujeres símbolos. De ahí nació la Susi. Después, la de Cabro de Mierda, la francesita, es de varias mujeres que yo filmé, estuve ahí en las poblaciones varias veces, cuando en los momentos de que teníamos que quedarnos adentro porque no se podía salir, porque nos echaba y para salir era complicadísimo, y compartiendo con la gente que veíamos cómo organizaban las mujeres, las ollas comunes, organizaban el barrio, cuidaban a los viejitos. Entonces, yo siento que nunca se nombró eso, porque se habló se ganó la campaña con el no y todo eso, que fue una odisea, pero se olvidó todo lo que fue la movilización popular de la gente real, común y corriente, no de los dirigentes políticos, que se iban que me tocó ir también, que se iban a la Plaza Italia para que los mojaran, y estaba Lago y Gabriel Valdés, que los mojaban y filmaban y salíamos arrancando, el Paseo Humá. Esta gente que estaba en la población, donde si estaba allá adentro, te disparaban y las balas cruzaban los muros de sus casas, que eran una madera de bilucha, ¿me entiendes? Entonces siempre pensé que había que hacer una película, y más encima, también con todo este movimiento maravilloso que es de liberación de la mujer, también decir que había desde siempre, desde mucho tiempo, que había mujeres que estaban liberadas, empoderadas, que vivían su vida y salían adelante con 20 cosas y no andaban obedeciendo órdenes
del patriarcado ahí, sino las mujeres organizaron las poblaciones, las hicieron sobrevivir. Entonces, yo pensé que era algo, yo no soy nadie, pero por lo menos mi experiencia, que me emocionó mucho, mostrarla, ¿me entiendes? Entonces, que no se toque, que no se hable de esas mujeres, ¿para qué decir? Porque en el fondo la represión a los hombres, a los jóvenes, entonces la represión a las mujeres, basta leer el informe Rettig y todas estas cosas, cómo trataban estas bestias las mujeres, bueno. Entonces, hay que nombrarlo. Pero yo creo que la historia no es que uno tenga que hacer una película para contar toda la historia, ¿me entiendes? No, la historia se construye con miles de un collage de cosas, algunas más acertadas, otras menos, más cercanas o no. Pero yo pensaba, mi interés era hacer una película donde quedara fuerte los personajes femeninos, la importancia, la madurez que tenían las mujeres en esa situación y dejar constancia de eso. Entonces, bueno, la hice y me tiene muy contento por lo que ha pasado. Entonces, después, no sé, el personaje femenino, yo no veo como el personaje femenino, hay distintos, en Chile hay un collage de, de mujeres, como collage de hombres y de jóvenes, y distintas posiciones, distintos grados de compromiso y todo eso. Entonces lo que está pasando ahora es como correr el cerco que estaba por allá atrás, ¿me entiendes? Ponerlo más o menos en un lugar que sea más o menos normal, ¿me entiendes? A mí me preguntaban el otro día, ¿y tú qué opinas que a las mujeres les paguen menos en los trabajos? Pero es que la pregunta ya es huevona. ¿Cómo puede ser eso? Punto. No sé, yo me formé en Francia, donde las mujeres, obviamente, no andaban pidiendo mucho permiso ni nada y se imponían. Obviamente que tuvieron que sufrir también su proceso. Pero yo creo que está bien, si es que se corra el cerco y que toda esta generación parta de aquí, las mujeres partan de aquí para adelante, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, ¿de dónde saco los personajes? Sinceramente no sé, siempre me motivó cuando leí Isidora Duncan, el libro. No sé si lo leíste, Miguel, o leyeron. Me motivó su rebeldía, su autenticidad, su libertad para enamorarse, para amar, ¿me entiendes? Pues, Bueno, estimados participantes, no sé si alguien más tiene una pregunta, que ya estamos en la hora 20 casi de conversación, que está muy interesante. Si alguien quiere preguntar algo más, por favor. O si te queda algo, Gonzalo, que quieras agregar. no, estuve pensando mucho ahora, pues hace tiempo que no pensábamos. Cuarentena, me he dedicado a mirar el techo y ver mucho documental y ver. No, eso, bueno, que estamos viviendo un momento especial. ¿Y qué estás preparando? ¿Qué estás que hay que preparando? ¿Qué defenderlo. película estás preparando? El fotógrafo de Dios hablé y después Cueca Brava, esas son las que me interesan. Y expliqué un poco. No, pero que es un momento importante y un momento que no nos mareen. Es súper Cuando simple. hacía el análisis de la mujer en Francia y la mujer en Chile, claro, tendría que ir de Juana de Arco a la Sargento Candelaria. Entonces, ¿no? Yo lo que te quería preguntar era, no solo que las mujeres fueran lo mismo, decir, no, pues todas las personalidades son diferentes. Decía, tú, pero le sacas el cuerpo, yo creo. Todo hombre tiene un lado femenino, sin duda. Y hay una gran capacidad tuya de ahondar en los personajes, en la psicología. Ya dijiste que no, pero bueno, pero de todas maneras, cuando se encarnan los personajes, las actrices tienen su personalidad. Tú tienes una gran capacidad para elegir personajes femeninos, actrices nuevas, y convertirlas en actrices muy conocidas, ¿no?
descubres gente, descubres el personaje femenino además en las actrices. Es decir, que el concepto del personaje femenino luego se encarna en una persona. Y eso da un resultado extraordinario. Pero ahí hay muy, otra etapa. Muy complejo, que eso a mí me gustó mucho. ¿Ah? Hay otra etapa que yo creo que es importante. Yo, cuando hago casting y me acerco al momento de hacer una película, lo primero que me fijo es en el rostro de la persona, lo que me evoca. Que obviamente una persona que me parezca atractiva para el personaje, para mí y todo, pero en el rostro, lo que evoca, porque el primer momento de contacto de tu personaje con el público, los personajes no se explican. Y si tú partes ya con una persona que tiene esa fuerza visual, porque eso que llaman como fotogenia, creo, ¿ah? Ya partes con más puntos ganados. Sí, por ejemplo, ya lo más increíble que me pasó con la Manuela Martelli, que nunca había actuado, que apenas sabía hablar los textos, no sé, no tanto como eso, pero en el fondo, por ese lado no entré con ella, sino ella, en el fondo, era un personaje que la imagen de ella era tan fuerte de una fragilidad que absorbía el mundo. Pero era una persona que te da una sorpresa, porque ese personaje, por decirte, yo conocí a ese personaje que era una chica que atendía una fuente soda en Chañaral mientras filmábamos Caluga Menta, al lado del puerto. Y era muy bonita y era una niñita, de haber tenido 14 años. Y nos atendía a dar el café, la cerveza, y le gustaba conversar conmigo porque era el director. Y me empezó a contar su vida. Me dijo, no, si yo no soy hija de los dueños, yo vengo de Punta Arenas. Yo me arranqué de mi casa porque mi padrastro me violaba. Y mi mamá no quiso arriesgar perder su matrimonio, o sea que yo opté por irme. Y ella se había arrancado de Punta Arenas y había en Chañaral ya 1 año. Entonces esa niñita frágil, que tú la veías así como con esa belleza, con esa transparencia, y que más encima era positiva, porque ella pensaba que quería llegar a Arica y quizás encontrar una pareja y hacer una familia. Entonces yo le decía, mira, yo venía pasando, claro, de Caluga Menta, de ver muchas películas de esa época que mostraban a la gente joven como una gente que en el fondo terminaba siempre drogado, traficando y delincuente. Entonces, que esa era una parte, pero hay otra gente que tienen como una estrellita y se reinventan y van camino hacia zonas más luminosas. Entonces, esa niñita me impresionó. Y la Manuela Martelli, que obviamente que yo encuentro que fue un acierto, tenía un rostro que comunicaba mucho, me di cuenta que todo el discurso sí, sin duda, que tenía el personaje era un discurso mío. Yo le quería meter una mujer consciente, empoderada, que ya... Y dije, puta, quizás es un discurso tuyo. Porque esta niñita como que en el fondo el personaje era como por intuición, por esa inteligencia que a veces tiene cierta gente que sabe cómo asumir ciertas situaciones y cómo sabe irse justo antes de colapsar, antes de terminar quizás siendo delincuente o asesino, ¿me entiendes? Entonces, cada personaje ha sido como relaciones como o personales y visuales. Como que se mezcla toda la razón con lo que me provoca la imagen. No sé si me explico. Porque yo no digo voy a hacer una película para que este personaje diga lo que yo pienso, por ser brutal, ¿no? No me interesa. Obviamente que uno explora hacia zonas que uno tiene cierta sin duda, yo creo que nociones e intenciones. Porque yo hice esa película porque cabro de mierda, porque obviamente que hay que entender la memoria a través de la emoción, que no sea una discusión intelectual, incluso frívola, mataron a 1100 o 1200. Oye, los derechos humanos, análisis sociológico, no, veamos las personas.
que vivieron en la vida cotidiana, que era una persona que le gustaba la vida, que sabía vivir y todo eso, y que de repente la agarraban y terminaban en el mar como un bulto. Eso es lo que me interesaba mostrar. Un bulto en el mar, una mujer maravillosa. Y eso para mí valía más que todos los análisis que yo pudiera tener o que yo comparto de cierta gente. Pero sin duda que cuando el personaje mira el muro, donde están las fotos de los desaparecidos, en el museo, en esa toma, hay un concepto muy profundo de la vida, de la barbarie y del humanismo. Bueno, eso es el arte, pues el cine. ¿No? Como resultado, Eso es. El concepto va a surgir, sin duda. Y surge con mucha fuerza. Claro. La película es muy importante. Ahora, ¿por qué desde la primera película, Los hijos de la Guerra Fría? Esa película yo no conocía a Gonzalo Justiniano y la vi siendo jurado en Cartagena de Indias, hace muchos años. Y era tu primera película, ¿no? Sí, sí. Ya había una necesidad de rebeldía, de transgredir el orden establecido en ese momento que era la dictadura. Era una necesidad de correr las vallas. Y yo me pregunto, el joven rebelde, el joven cineasta, ¿de dónde surge la rebeldía? Bueno, pueden ser muchas circunstancias, ¿no? Pero sobre todo, no sé, bueno, como quizás en un momento formé parte de un grupo de gente que tenía unos sueños, que creíamos en una sociedad mejor, y miles de cosas así. Y yo sensibilizaba naturalmente con eso. Me gustaba ir a trabajar a asentamientos o a industria y conocer esa realidad. Me entretenía más que quedarme boludeando en Santiago, no sé. Entonces, y no sé, y una sensación de que la injusticia y la prepotencia de una clase social, siempre me provocó mucho. A mí me tocó también conocer mucha gente de los pitucos y todo eso, y era para mí insoportable la violencia, la insolencia, la inhumanidad, manga de huevones, ¿no? que me marcaron, Entonces, Sin no sé, duda, es y con una suma de te cosas. marcaron con También mucha sensibilidad. el cine, Miguel, porque siempre preguntan, ¿el cine tiene que cambiar el mundo? Yo creo que el cine cambió el mundo, bro. Cuando empezaron todas estas películas, todos estos directores, desde los primeros de Coppola, de Godard, de Litín, que hablaban, mostraron otra realidad, cambiaron el mundo. Porque antes el cine era entretención y la imagen que uno tenía de puros viejos con smoking que conquistaban a princesas, poco menos, ¿me entiendes? Entonces cuando hubo una generación que se tomaron un poco y pelearon por hacer sus películas y presentar otro mundo que se rebelaba a la guerra de Vietnam, a los nazis, al fascismo de Mussolini, esa gente a mí, dije, por aquí va lo que me gusta, me emocionaba. Entonces, eso. Y ahora no sé quién me emociona. ¿Quién te emociona a ti, Miguel? ¿A quién La seguimos? vida. La vida, sí. La vida, me emociona profundamente, la vida. La necesidad de la gente de identificarse, aún rompiendo la muralla de lo que son los medios de comunicación, de lo que le meten todos los días en la cabeza a la gente de una u otra manera. Y por eso es que combaten tanto al cine que tiene una mirada hacia la sociedad. Porque la gente, a pesar de todo eso, busca y quiere ir más allá. Quiere ir más allá. Y eso me emociona, claro, y me emociona el arte, me emocionan las películas. Me emociona, por ejemplo, de pronto Nanni Moretti cantando, ¿no?, en las calles de Roma, pero
sustentando toda una mirada también humana. Y me emociona en los niños, un cabro de mierda, la francesita, que es un personaje muy, muy bello. Me emociona la realidad, a veces no sé, pero no debo yo estar contestando la pregunta. Y yo me pregunto si sé diferenciar la realidad de la realidad cinematográfica. A veces sí. Pero yo creo que la gente en Chile busca desesperadamente encontrar una identidad. Y cada vez que está a punto de encontrarla, ¡bam! Se corta el proceso. Son procesos ininterrumpidos. Y también se interrumpe la estética, los movimientos artísticos, tanto en la poesía como en la narrativa, como en todo, porque se quiso imponer un modelo, y tú lo sabes, un modelo de gente que no hablara de estas cosas. Cineasta Así que es. no mirara la realidad, que no fuera a las poblaciones, y que si va a las poblaciones es para denigrar las poblaciones, no para encontrar aquellos valores humanos que exaltan la condición de un país. En fin. Me emociona el Así ser humano es, y la vida. eso es lo que padecemos, el control total, así, de que la asfixia, de que hacer una película es muy complicado y sobre todo películas de gente que quiere decir cosas. ¿Ah? Por eso que tienes que Y que invitar a haya más la allá de lo gente que se político, inscriba que en el reflejen la instituto. realidad. Hay que Claro. hacer películas jiji, jaja, y que sean comerciales. Así por lo menos nos decían a nosotros, ¿no? ¿Hasta cuándo hacen Sí. esas películas? Si la gente quiere entretenerse, ¿no? Está bien, si la gente quiere entretener, pero hay gente que también se entretiene con cosas más interesantes. Y eso. Pero Y fíjate, en el teatro se dio de felicitar. pronto algo tan interesante en el teatro como, por ejemplo, La Negra Esther, con ese talento extraordinario de Andrés Pérez, realmente en la que hay humor, hay música, hay alegría de vivir, hay todo. Hay realidad, hay poesía. Y sin embargo, siempre cuando aparece, se trata de cortarlo. Pero por eso mismo que hay que invita a la gente a que vayan y se inscriban en el instituto, en los diplomados y en el magíster. Sí, mira, Porque necesitamos que la gente se inscriba, vaya, participe. Quiero felicitarte, Miguel, por lo que has hecho, porque en el fondo tú has sido el pilar, el motor de todo eso. Que exista esa escuela, ese centro avanzado de cine, de reflexión, de jóvenes que están aprendiendo a hacer sus cosas, a contar lo que les pasa en el barrio, es maravilloso. Y tú has tenido siempre una fuerza admirable y muy generosa, porque las obras quedan. Y va a quedar algo, va a salir adelante ese instituto, van a salir algunos cineastas. Entonces, eso, hay que decírtelo una y mil veces para que empujemos. Muchas gracias. Y aquí están haciendo, acá aparentemente tenemos más adelante dos mujeres expositoras, a ver. Sí, les estoy contando porque hay dos chicas que están comentando acerca del rol de la mujer y yo creo que es una pregunta más bien que tiene que ser expresada para una mujer. Dice, Pero sería bueno que ellas dijeran, que comentaran. Claro, Pilar, por ejemplo, no sé si Pilar, ¿le querías hacer tú la pregunta a Gonzalo o ¿Dónde estás está por ahí? Pilar? Sí, aquí estoy, ¿me escuchan? Yo Sí. te escucho, a ver. ¿Te veo o no te veo? No. Hola, buenas tardes a todos y todas. Mira, la verdad es que yo estaba escuchando la conversación atentamente y después de hacerme un estudio, de ver bastantes películas chilenas, lo cual no era como mi tema, me pareció a mí, discrepo con ustedes sobre la mirada chilena, sobre la mujer chilena. Creo que en general en el cine chileno la mujer no la representa para nada. Generalmente se muestra para ser abusada, o se muestra como una mujer sexuada, o se muestra como una mujer que limpia platos y que da comida. La película que incluso La Raíz, me parece, incluso Emma también, opino exactamente lo mismo. Creo que la película que mejor a mi parecer representa a la mujer chilena empoderada de Be Happy.
¿Por qué? Porque en el fondo yo miro lo que veo en el campo, en este momento vivo en el campo, y encuentro que la mujer es súper empoderada, es la que lleva, es la que sostiene, es la que saca a la familia, por lo tanto a la sociedad. Y cuando yo veo las películas chilenas, incluso hasta me ofusca, porque yo digo, ¿por qué? ¿Por qué la simplifican a simplemente asexuada, da un plato de comida, etcétera? Eso. Entonces eso es lo que yo quería debatir, y más encima los empiezo a escuchar a ustedes, y son hombres, hablando de la mirada de ustedes como hombres sobre la mujer chilena. Entonces también ahí hay una dicotomía, para mí, a ver, por lo menos. Eso es lo que quería plantear. Sí, pero eso es una realidad. Yo hablo desde mi realidad. O sea, no, o sea, y trato de fomentar que hablen las mujeres, que hablen de sus temas y todo eso. Y yo no discrepo cuando tú hablas de la mirada en el cine de la mujer. Hay hay distintos tipos de mujer, ¿me entiendes? Entonces hay que dejar de ponerle como una cosa estática. Así son las mujeres, así todo. Obviamente que es como en el cine, como en otros personajes, si tú ya los italianos, que la mayoría son mafiosos. Es por situaciones de la historia, de la literatura, de la realidad, de lo que ha pasado. Entonces, obviamente, como el tipo de películas que se hacen, obviamente, reflejan ese arquetipo que conviene. Claro, por En eso, en por términos eso comerciales, pero no me pidas que yo arregle el mundo, pues sí que no, está bien que pero lo que pasa es que yo son películas que se presenten, yo doy una mísera mirada, así, y quizá haya algo que sea realidad, quizá haya algo que sea muy equivocado, pero desgraciadamente uno no es perfecto. Pero no me gusta, nunca me gusta así generalizar, como cuando dicen los marxistas, los judíos, los alemanes, no me gustan, las mujeres no. Somos seres humanos, individuos, ¿ah? Y dentro de los individuos tú puedes agarrar uno que sea asesino, no por eso nacer todo asesino. por eso mismo, pero desde la mirada, yo desde no haber visto mucho cine chileno, me dediqué a ver muchos cine chilenos estos últimos días, y esa fue mi conclusión. Yo dije, si yo fuera una extranjera que le presentan cine chileno, lo que puedo ver es que me presentan esos estereotipos, y lo que yo veo, porque yo escribo teatro aquí en el campo, y soy de Santiago, y lo que yo veo acá es justamente que la mujer chilena la encuentro que es súper empoderada, pues la que sostiene, Sí, la que pues, saca adelante a la familia. por Entonces eso. cuando yo veo a la mujer chilena en las películas, como que quedo impactada, te juro. Y sobre todo, No ponte tú, todas. independiente de que el cineasta sea tupísimo, la Larraín ahora es tupísimo, considero su misma mirada frente a la mujer. Incluso cuando habla de Jackie, también, que no está hablando de una mujer chilena, también la deja como una mujer frágil, como una mujer poco empoderada, ni hablar de Emma, entonces, eso es como lo que a mí me pasa, que como que yo me cuestioné y dije, ¿por qué lo plantean así? ¿Por qué la muestran solamente como en algunos momentos para ser violada, para ser abusada, para estar en la cocina, cuando la mujer es mucho más que eso, claramente? Porque en el fondo todos tuvimos madres que nos sacaron adelante, hermanas, etcétera. Entonces eso es lo que me pasó, o lo que yo veo acá en el campo, que la mujer en el fondo es la que sostiene. Entonces eso que yo dije, ¿dónde? ¿En qué película veo a esa mujer? Bueno, eso Pero mismo. tienes razón, pero tú aplicas un criterio a todo. Lo que yo le preguntaba a Gonzalo era justamente porque pensaba que él es un cineasta que ha dedicado en sus películas un lugar distinto, diferente a la mujer, que son protagonistas. Claro que sí, que yo comparto lo que tú dices, que hay una cantidad de películas en que las mujeres solamente son objetos, pero no todos los cineastas tratan los personajes femeninos de la misma manera. Ahora bien, yo también estoy de acuerdo de que hace falta, y nosotros promovemos con mucha fuerza la participación de la mujer cineasta, que lleva adelante películas que plantean con profundidad la situación y la personalidad de la mujer, sin duda. Estamos de Y acuerdo. está siendo así, ¿eh? Pero estas mujeres, estos cineastas que están aquí conversando contigo, no somos eso. Sí, por eso dije nunca he tenido Capi, yo conté que dije,
parte empoderada y termina empoderada en la película, y dije, ya, ok, después de toda la tragedia que le pasó, bien, pero en general como que quedé como que sentí que el cine estaba al debe. No, pero en general, claro, pero en general tú tienes que aplicarte, claramente teniendo la razón en general, aplicar claramente al cineasta con el cual estás hablando. ¿Sí? Justiniano no es el que tiene empleadas domésticas en las películas. Esos personajes femeninos son protagónicos. Ahora, claro, hay que señalar quiénes son los que tienen la mirada machista. Pero, por ejemplo, yo también vi Justiniano en Caluga y Menta, y también vi La Amnesia y vi Happy. De esas 3 películas que escogí ver de él para saber más o menos cuál era su mirada, en la única ¿Sí? que sale una mujer absolutamente empoderada es en Be Happy. En Amnesia casi nada de mujer, y la mujer que aparece es como en la cocina y como que sostiene un poco ahí al hombre para que... Y en Caluga y Menta no me parece una mujer empoderada, a mí me parece una mujer que le van pasando cosas y se va arrastrando en esta situación. No sé. Entonces, en Be Happy Bueno, hay son criterios Sí, pero lo porque que pasa es que, oye, yo no puedo acomodar mi historia a querer poner una mujer empoderada, ¿no? Yo veo la realidad. Y también en la realidad de la mujer chilena eran bastante, en una gran parte, bastante sumisa también, pues, ¿entiendes? Entonces ahora, por suerte, que ha existido todo este movimiento y ojalá siga para adelante. Pero aquí, no sé, la tradición era tener a las mujeres muy acomodadas, guardadas, como un objeto que no tiene pensamiento propio y todo eso. Y fue apocada durante mucho tiempo y hubieron mujeres que realmente fueron heroicas, que lograron dar su opinión, triunfar, ser presidenta y salir un poco del nicho donde lo habían establecido. Entonces, esa es la realidad, esa era la realidad de la mujer chilena, no es la realidad de la mujer que estamos viendo ahora. ¿Me entiendes? Que van y se toman y hablan y te indican con el dedo y hacen que los hombres, bueno, que tenemos que modificar variantes muchas también. cosas, hasta el humor, ¿me entiendes? Entonces, eso son procesos. Pero tú no me pidas, yo no estoy haciendo una película para dejar que las mujeres son, a ti te interesa y tienes toda la razón y ojalá puedan hacer un libro, una película. A mí no me interesa dejar a nadie como bueno o malo. Es mi miserable mirada. Si yo veo esto más o menos y sigo para adelante, pero yo no hago, cuando Yo, no hago, como mi objetivo es que la mujer sea una heroína, que liberada, inteligente, no sé, la veo como eran en esa época apocadas por toda la situación que vivían también. Y así como había otras que eran empoderadas, ¿me entiendes? No sé si me metí. No pidas que una película recoja todo el zoológico. El es un zoológico proceso, ¿ah? de Pero ser que hay que humano. afrontarlo. ¿Sí? ¿Ah? ¿Puedo comentar algo? Hola, Hola. Hola. yo soy María José, yo soy actriz, entiendo Hola, a María la José. compañera, me pasa de que viendo cine chileno yo empecé a escribir con respecto a lo que pasó el 18, que a todos nos pilló súper desprevenidos. Siendo mujer, no teniendo mayores estudios de cine, viniendo del mundo del teatro, pero hay un montón de herramientas audiovisuales y también las herramientas que nos están entregando ustedes, que he seguido las reuniones con Miguel, con Vladimir y ahora con Gonzalo, que tuve la fortuna de ir a la van premier de Cabros de Mierda, que estuvo muy bonita. Nos entregan herramientas para nosotros poder contar la historia desde nuestros ojos. Si bien el papel de la mujer siempre ha sido un poquito más relegado a un rincón, pero nos están dando las herramientas para poder sacar esa voz y contar la visión desde nuestros ojos, así como lo hace Dominga Sotomayor, que yo respeto y admiro mucho su trabajo. Claro. ¿Cómo puedo contar una historia desde un auto o desde, no sé, por la inmensidad que tiene en Tarde para, o sea, ay, Tarde para Sí, morir joven, ¿cachai? Entonces,
también hay que agradecer estas pequeñas oportunidades que se abre el campo a distintas versiones, y el cine es eso, es contar historias de distintos puntos de vista. Eso es lo que tenemos que buscar y de retratar, y entre más cine se haga, y estoy muy de acuerdo, que sí se puede cambiar, ¿cachai? Pero hay que hacerlo, no hay que quedarse callado. Pero mira, yo me permito hacer un último comentario. No se preocupen. La camada de mujeres, directoras de fotografía, montajistas, productoras que están existiendo ahora son fuertísimas. Y no tienen ya que no van a tener ese problema de que los hombres, que el cine es para los hombres, olvídate. Eso fue otra época. El movimiento de la mujer es muy fuerte, y en el cine y en todo el mundo. Y por eso están haciendo ellas, las mujeres, que es normal, si como cualquier persona, están haciendo películas, sus películas y otras películas las que les interesen, como una más. Y por eso digo, no sé, la situación ahora es muy distinta de que hace 10, 15 años. No sé qué opinas tú, Ricardo y Miguel. Es impresionante la cantidad de talento, de mujeres inteligentes, sensibles, que están trabajando sus proyectos y que están ganándose los fondos y que están saliendo fuera de Chile a buscar coproductores. Es verdad, es cierto. En este momento es par a par. Casi es más desventaja ser hombre y no ser gay incluso que ser mujer en este momento. Porque el mundo, en el fondo, se abrió y hay un espacio. Entonces, se está un poco poniendo las cosas en su lugar. Espero yo, y no, pero en eso estoy seguro, en que la cantidad de proyectos y de talento, directora de fotografía, olvídate. Sí, entonces, montajista, escritor. Todo. Fíjate, Gonzalo, y yo me hago cargo de algo, sin duda, porque tiene razón. Alguien me escribió cuando estábamos al inicio de las charlas, diciendo, bueno, ¿y dónde están las mujeres? ¿Por qué no hay cineastas mujeres en estas charlas? Bueno, le contesté inmediatamente diciendo, sí, tiene razón, pero por un error no salieron en el primer llamado, llamémoslo así. Pero hay 2 cineastas mujeres que en esta jornada de charla van a tener ellas el papel protagónico, digamos. Ahora, sin embargo, eso no es suficiente, yo lo sé, y estamos verdaderamente muy pendientes de integrar en lo concreto al instituto cineastas mujeres. No es fácil, no porque sean mujeres ni porque son hombres, porque nuestra sede está en Rancagua. Entonces, Rancagua de repente a la gente de Santiago le queda demasiado lejos. Pareciera que estuviera en otro mundo, en otro universo, y dicen, no podemos, no se puede, porque estamos trabajando, etc. Pero ahora, a través de estas circunstancias que nos obliga a usar el online, parece que se va a facilitar todo. Y tenemos que llegar a la paridad, sin duda. Eso, por ahora, es un objetivo bien claro, llegar a la paridad. No la tenemos en el instituto. No sé en qué escuela, en qué lugar la tienen en este momento. Pero nosotros sí estamos con la conciencia de que tenemos que llegar muy rápidamente a esa paridad y luego, pues sin conceptos populistas, de ninguna manera patriarcales, ni machistas, ni nada por el estilo. Abrir los campos creativos, los campos poéticos, que yo pienso no son ni de los hombres ni de las mujeres, son de seres humanos. Pero tengan la tranquilidad, por lo menos en este sentido, de que estas personas que están delante de ustedes sí están conscientes de este fenómeno y encontramos que tienen absolutamente la razón. Y ojalá lleguen más mujeres. En el instituto, en el diplomado, tenemos una porción muy importante
de cineastas o de alumnas que estudian cine, casi más que los hombres, por suerte. En mi curso en el Magíster si no... es más que paridad, y son brillantes, claro. tienen unos proyectos buenísimos. Somos de 7, hay 4 mujeres, y con buenísimos proyectos. Sin ir más lejos, hay estudiantes del primer diplomado que estuvieron con sus proyectos en La Habana representando al instituto, así que está escuchando por la ahí primera la Fran. representante en un festival internacional es una cineasta, claro, mujer, claro. Tienes razón, Ricardo. Mira, para dar el dato nomás, Miguel, disculpa. Las personas que vienen son Maritza Rodríguez, que es una guionista, y Constanza, no me acuerdo el apellido, que es una directora de arte española chilena, que van a dar las últimas 2 charlas, o no las 2 últimas, sino que están programadas hacia adelante. Eso no se puede hacer como si te olvidara el apellido. Es que la conocí hace poco, maestro, pido disculpas. Ya tienes razón. Vivimos en una sociedad machista, un marco patriarcal. No lo vamos a superar nosotros, pero sí, nosotros somos partidarios de empujarle y darle para que por lo menos en nuestro pequeño, en nuestro cuadrado, las cosas sean más justas desde el punto de vista de la... De hecho, estoy buscándolo ahora, profesor, para corregir el error. Así es. Entonces, yo pienso personalmente que es la fuerza femenina, la fuerza de la mujer, que entiende la gran perspectiva humanista, la que secundada por los hombres, la que puede cambiar el mundo. Claro que sí. Futuro, la utopía. Eso. Y ya tendríamos que discutir mucho del asunto de las tendencias, de los géneros. Hay muchas cosas que a gente, por ejemplo, de mi generación, yo no tengo problema de aceptarlo. Nos cuesta entender. Pero hacemos el esfuerzo. Eso sí. Yo, por ejemplo, cuando marchan las mujeres, estábamos filmando en la marcha femenina, la última, y se pararon las señoras y me gritaban con un megáfono: los machos para la casa, los machos para la casa, machito no sé cuánto. Y decía, señora, hágase un ladito para poder filmar. No, aquí no tiene que... Pero ¿por qué no? Si lo queríamos era exaltar la marcha y la presencia femenina de la mujer en las calles. ¿Ah? Y con alumnos que abrían los espacios, ellas mismas, y firmaban también para poder hacer un documento, registrar la mano de las demandas femeninas, naturalmente. Pero eso ocurre también, ¿no? Uno también tiene que tener un poco de sentido del humor en eso, porque ¿qué puede hacer? ¿Qué le digo yo a la señora? Bueno. Estaban frente a cámara, no nos dejaban filmar. Sí, esta señora me va a pegar porque los machos para la casa y no sé cuánto, y no sé qué. Sí, está bien. No creo que ese sea el pensamiento de femenino, exactamente. No lo creo. Bueno, ahí hay algunas personas me ayudaron, Miguel. Algunas personas me ayudaron. La dirección de arte la va a hacer Mercedes García, directora de arte, gran profesora, dice una persona que la citó, y la dramaturgia... Magnífica, es una gran... con Maritza Rodríguez. Es una gran profesora, claro, ella, es una gran cineasta. Fíjense que nosotros, lo que les voy a decir ahora, y Gonzalo y los cineastas machos que están acá lo saben, buscamos, por ejemplo, la colaboración femenina permanentemente. Ahora me pueden decir, sí, pero no es suficiente. Claro, pero yo, por ejemplo, me refugio siempre en las editoras mujeres, para editar con ellas las películas. Porque uno, es decir, encuentra mucho más posibilidad de desarrollo de lo que quiere hacer en las películas con ellas, pues, sin duda. Y yo por lo menos funciona de otra forma. Las editoras, por ejemplo. Yo no separo hombre y mujer. Yo he trabajado con la mayoría de la gente que trabajó en mis últimas películas, son mujeres.
La sonidista eran 2 mujeres, la montajista era mujer. Sé que yo no es que me gusta, que tengo empatía, que trabaja bien y vamos, yo no sé, en ese sentido no. Yo ando buscando no ando una buscando. guionista mujer, desesperadamente. Yo he trabajado con puras mujeres, no sé si Sí, afortunado. me encanta. A mí lo que me gusta, pero no voy a decir eso porque si digo lo que estoy pensando me van a decir que soy machista, así que no hay para dónde hacerse. Ya, entonces te vamos a cortar, córtalo. Porque a mí lo que... Claro. Bueno, ya estamos, ¿no? O sea, si tuviéramos aquí a Catalina... Sí, yo creo, mira, en honor al tiempo, disculpen que interrumpa, ya vamos cerca de las 2 horas. Si alguien quiere aportar algo más, si queremos seguir conversando, yo no sé si a alguien le queda algo en el tintero. Se agradece mucho tu tiempo, Gonzalo, y tu espacio para compartir tu experiencia con la película y toda tu experiencia cinematográfica. Y le doy gracias a todos los demás, al director del instituto que apareció. Y veo mucha gente aquí, exalumnos. Me permitió mi oye, internet de Palmilla. Gracias por tener este espacio de conversar, se echa de menos, de enfrentarse. Claro, a lo mejor estamos consiguiendo lo que hemos buscado por años a través del internet. ¿Ah? De la cuarentena. Así, la cuarentena duró. Oye, a las charlas que vienen, ¿eh? Y dejarlo invitado a las charlas que vienen, sí, quedan muchas todavía. Miguel está haciendo una masterclass que vamos a transmitir los miércoles, que los vamos a invitar. Tiene una sobre la fotografía y el cine, una sobre la adaptación literaria y una con el trabajo de actores. La literatura dura 1 hora. Sí, y esencialmente están centradas, está Miguel aquí, pero es su experiencia con esas 3 elementos artísticos con los que ha trabajado. Cómo él ha trabajado con la adaptación. Así que les vamos a avisar. Y los actores. Y también invitarlos, pues, insisto, a que se inscriban en el instituto, para que podamos trabajar juntos, justamente cambiar esta situación y en un futuro muy próximo tengamos la dirección que sea femenina, que no sea tanto macho cabrío por ahí. Ya, pues lo esperamos entonces el próximo viernes con el documental. Eso. Gracias, Gonzalo. Y cuídense. Cuídense. ¿Ustedes no quieren decir nada? ¿Sí? ¿Nada? Las expositoras femeninas no quieren decir nada. Yo siento que no se quedaron satisfechas. Por eso perdóname, Ricardo. Por eso. Les miro, sí, ella quiere decir algo. ¿Me escucha? Te veo, ¿eh? Sí, Francisca, dale. Sí. Te veo muy bueno, hay una gran oportunidad de poder manifestarnos todas las mujeres. Yo tuve la fortuna de poder haber ido el 8 de marzo, este 8 de marzo, y respecto a lo que usted comentaba, don Miguel, que por qué lo habían echado por estar un macho ahí, era porque era un momento para nosotros, solo queríamos mujeres, gritábamos demasiado para que se fueran las que iban acompañadas con pololitos. Hay momentos y momentos, o sea, esto podría haber sido hay varias instancias para que las mujeres podamos estar representándonos a nosotras mismas. No, hay muy pocas. Entonces, hay momentos en que nosotras queremos hablar fuerte, queremos decir lo que nos pasa de manera consistente y que se nos escuche, y que como todo lo que pasa en Chile, si es masivo, es más escuchado. Entonces, era ese comentario que quería hacerlo respecto al tema de las marchas y por qué le hicieron el comentario de que se fuera. Pero con respecto al papel de la mujer... No, pero si nosotros no nos fuimos, no. ¿Ah? Nosotros nos quedamos filmando porque consideramos que era importante filmar justamente lo que tú estás diciendo, porque si no, no queda el registro.
Y había por supuesto, me hubiera que llamado, había unas señoras que gritaban, y todo, pero habían otras señoritas que eran muy amables y muy atentas y nos dejaron filmar. Por supuesto, y nos ayudaron a filmar. Sí, bueno, pues sí. con respecto a las mujeres en la región, no somos muchas, pero sí, tenemos harta organización y convocatoria cuando lo queremos. Existe un movimiento de mujeres realizadoras que estamos unidas y estamos organizándonos. Hay mucha gente de Santiago, pero también hay posibilidades de crear este mismo movimiento. Estoy tratando de organizarlo yo. En la región, hay gente en Valparaíso, hay en distintos lados de agrupación de mujeres audiovisuales. Pero independiente de eso, cuando nosotras queremos decir las cosas, las vamos a decir igual. Entonces, sí, bueno. Entonces no es que una sea, yo soy mujer y yo tengo hoy día la oportunidad de hablar. No, yo siempre la he tenido. Yo no me censuro a mí misma. Entonces, creo que todas tenemos que tener como la misma postura. Yo no estoy en contra de nadie. Yo estoy en contra de mí cuando yo no logro comunicar lo que yo quiero y decir lo que yo quiero decir. Ojalá de la manera más artística posible y con las herramientas que he tenido gracias al instituto también. Eso. Bueno, tú sabes que está abierto el instituto. Tiene abierto siempre. A la próxima marcha, a las compañeras mujeres, pues, don Miguel, no se exponga. Pero si yo fui con la Trinidad, pues. Le vamos a poner una peluca. No, pero con la Trinidad. Firmamos. Fuimos con mujeres. Yo digo que a mí me gustó mucho las señoras que me gritaban con el megáfono y después me abrazaban, después que terminó la marcha. Nos sacaban una foto. Porque también hay el prototipo de, si no éramos, bueno, en fin, ya, también un poco de sentido del humor y todo lo demás. Yo la pasé muy bien en esa marcha. Y pasaron muchas cosas divertidas. Entonces, magnífico, muchas gracias. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos el próximo viernes. Eso, gracias, Gonzalo. Un abrazo grande y hasta pronto. Espero que nos veamos pronto, que podamos discutir y pelear un poco sobre lo que pensamos y lo que queremos hacer. Y mucho salud y muchas gracias a las señoritas que están presentes. Y usted haga la película luego, la que estamos esperando. Muchas gracias por el Estamos espacio. Esperando su película. Muchas gracias. Estamos esperando el guión. Y por favor, usted también participe en lo que usted, Chao. En lo que usted estima. Miguel tiene que decir algunas palabras, yo me retiro. Chao, maestro. Chao, maestro. Chao a todas. Pilar, Fran. Adiós. Chao. Nos vemos. Chao.